Llevo 35 años dedicado al yoga y en estos 35 años he visto cómo el yoga va en un estado de decadencia bastante fuerte. Desgraciadamente las personas no entendieron o no se interesaron por la filosofía que implica el yoga. La base fundamental del yoga es la meditación, el Jnana Yoga, el conocimiento y la práctica de la acción desinteresada en beneficio de los demás son las bases fundamentales del yoga. Lo peor del caso es que la gran mayoría de las señoras de alta sociedad van a tomar clase de yoga para que cuando ya se paren de cabeza puedan sacarse la foto y llevarla al Face, cosas así. Hola amigos de Universo 24, hoy tenemos una charla muy interesante. Nos acompaña hoy el monje budista Kelsang Yangchen. Bienvenido Kelsang, una vez más. Hoy vamos a platicar de la decadencia del yoga. ¿Quieres empezar? Bueno, en primer lugar, como siempre, gracias por la invitación, es muy agradable estar contigo. Yo llevo 35 años dedicado al yoga y en estos 35 años he visto cómo el yoga va en un estado de decadencia bastante fuerte debido a que la gente principalmente toma el yoga por una cuestión de moda, de egolatría y pierden lo que es el yoga como modo de vida y como filosofía de vida. Entonces, el yoga desgraciadamente se ha vuelto una cuestión demasiado frívola que pierde por completo el objetivo fundamental que tiene. Eso es fundamentalmente el problema. Ok, a ver, el yoga llega de Oriente a Occidente. Uh-huh. El yoga llega como una filosofía de vida, como una práctica corporal. ¿Cómo llega? Sobre todo llega con la Primera y Segunda Guerra Mundial, llega a Europa. Se dice que cuando una cultura está en un estado de desequilibrio emocional como fue Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre buscan refugio en procesos místicos religiosos. Entonces buscaron una salida, sobre todo en la filosofía de la India, en la filosofía de Tibet, y en ese momento van a tomar el yoga como una forma de subsanar los dolores que están viviendo después de ver todo un continente en desgracia plenamente. Utilizan el yoga justamente como una forma de equilibrarse emocionalmente y el yoga empieza a extenderse, pero más que como un proceso filosófico, meramente como una disciplina deportiva. Pero el yoga en realidad es toda una filosofía de vida y un modo de vida. Desgraciadamente las personas no entendieron o no se interesaron por la filosofía que implica el yoga y solamente lo toman como una disciplina deportiva porque solamente entienden por yoga el Hatha Yoga y sus variantes, cuando en realidad yoga son 7 áreas, pero de esas áreas la gente solo entiende por yoga Hatha Yoga y cientos de variantes que ya tiene. Cuando nosotros analizamos la historia del yoga nos damos cuenta que sobre todo es un proceso basado en el Jnana Yoga, en el conocimiento
en el Bhakti Yoga, la devoción, también se basa en lo que conocemos como Karma Yoga, acción desinteresada en beneficio de los demás. Luego también tenemos otros tipos de yoga que van sobre todo hacia el acrecentamiento espiritual del ser humano. Pero las personas en el mundo occidental, por yoga, la gran mayoría, yo diría como un 90% de las personas, creen que yoga solo es hacer posturas, torsiones interesantes, pero que muchas veces ni siquiera ubican todo el proceso que a nivel de energía sutil o de cuerpo sutil va a generar el yoga. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de las personas que incluso son actualmente instructores de yoga, ni siquiera el conocimiento mínimo teórico tienen para poder considerarse como instructores de yoga. Entonces, no es lo mismo ser instructor de aeróbics o que un instructor de yoga. Un instructor de yoga debe tener toda una filosofía, debe conocer la anatomía sutil del ser humano, debe entender qué son los chakras, los nadis, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las personas no tiene todo ese conocimiento y entonces se han vuelto maestros de oficio, no porque tengan una actitud hacia lo que es el yoga como forma de vida. Ok, hablas de una actitud, ¿no? Es decir, que el yoga es una formación integral. Yoga significa unión. Unión. Y desde ahí el yoga lo que propone es una integración del ser humano, de su lado oscuro, de su lado de luz, de su lado femenino, su lado masculino, es decir, una integración. Y eso hemos creído de este lado del mundo que con hacer práctica de yoga, yo ya soy elevado, soy yogi. ¿Cómo sería una práctica ideal de yoga para transmitirle al alumno esta intención también que tiene el yoga, esta filosofía del yoga? Porque es verdad esto que dices y el instructor, que por supuesto debería estar certificado, solamente da posturas, pero no va más allá. ¿Cuál sería una práctica ideal de yoga? Sobre todo tendría que estar basada en el conocimiento. La base fundamental del yoga es el Gnani Yoga. Gnani viene de gnosis, conocimiento. El yoga como un conocimiento y el conocimiento como una base que te permite comprender la estructura del universo y la relación que tienes tú en el universo en su conjunto, ¿sí? Entonces, con conocimiento vas a poder ir integrando las distintas áreas del yoga a tu forma de vida. Pero sobre todo debemos entender que yoga busca el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos, en sobre todo el aspecto de su conciencia, y como parte de su conciencia, si el hombre va creciendo espiritualmente, otra parte esencial es el karma yoga. El karma yoga es el yoga de la acción, es decir, de nada serviría que yo vaya elevándome espiritualmente y no haga nada por los demás. Tengo que aprender a dar al otro sin esperar nada a cambio. Ese es otro punto esencial del yoga, pero la gran mayoría de las personas solo lo ve como una forma recreativa, como una forma deportiva que no tiene nada que ver con el acto de servir al otro sin esperar nada a cambio. Entonces, desde mi punto de vista, el Gnani Yoga, el conocimiento
y la práctica de la acción desinteresada en beneficio de los demás son las bases fundamentales del yoga. Y bien decías tú, los distintos aspectos del yoga deben integrarse. Una de las partes esenciales del ser humano es sobre todo esa parte devocional. Todos tenemos necesidad de sentir la presencia de un ser supremo o la necesidad de sentirse en contacto con, llámese, la mente universal, la conciencia divina, Dios, como tú le quieras llamar, pero tenemos la necesidad de sentirnos parte de él. Y como parte de esto tenemos distintas formas para acercarnos. Por ejemplo, tenemos el mantra yoga, tenemos la meditación, que es justamente el Raja Yoga, y tenemos otros elementos que van a tratar de conectar al individuo con la totalidad, con el absoluto. Eso es lo que se busca en el yoga. Y para muchos, realmente la base fundamental del yoga es la meditación. Por eso es Raja Yoga. Y Raja, y algunos le pronuncian Raja, significa real o verdadero. Entonces el yoga verdadero para la gran mayoría es la meditación, ¿sí? Pero muchas personas también no entienden exactamente qué es meditación. Muchas personas creen que meditar es poner la mente en blanco, pero existen muchos tipos de meditación, pero necesitamos sobre todo ir ubicando en qué contextos vamos a ocupar qué técnicas. Es decir, meditar no solo es poner la mente en blanco, meditar también existe cuestionarte a ti mismo, es ponerte en algunas circunstancias para que sobre todo tú llegues a procesos de reflexión, que tú te cuestiones a ti mismo y de esa manera vayas formando tus propios valores, ¿sí? Ok. El yoga entonces lo que propone es un crecimiento de conciencia. Uh-huh. El yoga viene de la India, sale de la India, llega a Occidente y hay un choque, hay una deformación del yoga y sí, como tú bien lo dices, ahora hay 1000 variaciones de yoga, ¿no? Que hasta yogas que inventan los propios instructores y ellos dicen ahora este es mi estilo de yoga y lo venden como parte del yoga. ¿Crees que sea este mal entendimiento que hubo de la filosofía del yoga cuando sale de la India y llega a este lado del mundo, que sea un problema de cultura? Mira, son dos cosas. Cuando el yoga llega a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente existen cientos de personas amputadas con muchos problemas físicos y los instructores que vienen de la India van adaptando las posturas con determinados instrumentos. Entonces se crea una forma de yoga que llaman el yoga terapéutico. Entonces, para que las personas puedan, a pesar de las circunstancias en las que se encuentran, puedan practicar las posturas, pues utilizan una silla, utilizan cuerdas, etcétera, etcétera, y van adaptándose como una forma de ayudar al otro. Pero desgraciadamente después eso se fue transformando y se fue justamente deformando, ¿sí? Entonces el yoga sobre todo busca eliminar el sentido del ego. Hay una frase que dice, yoga no consiste en torsionar
el cuerpo para exaltar el ego. Yoga es torsionar el ego para exaltarte en el templo de tu cuerpo, ¿sí? Uy, qué bello. Entonces son dos cosas completamente distintas. La mayoría de las personas utilizan el yoga como una forma de hacer ejercicio, de hacer contorsiones, como para llamar la atención, ¿sí? Por ejemplo, existe el yoga deportivo. Si el yoga lo que busca es disminuir el ego, entonces nada más con que ubiques el yoga deportivo está completamente opuesto. Deporte implica competencia y competencia es lucha de egos. Entonces, ¿cómo puede haber un yoga deportivo si lo que buscamos no es competir, no es exaltar el ego, sino al contrario, ir disminuyendo las cantidades de ego? Hay una enseñanza que dice: tu nivel de conciencia es inversamente proporcional al tamaño de tu ego. Es decir, a mayor ego, menor conciencia, y a menor conciencia, mayor ego. Entonces, si tú practicas yoga para que exaltes tu ego, estás haciendo todo lo contrario. Estás deformando la naturaleza esencial del yoga, ¿sí? Justamente por eso te preguntaba si es un asunto cultural, porque en la India hay un hábito que alimenta más, hay hábitos, quiero decir, que alimentan más el espíritu al ser que al hacer. Uh-huh. Y en Occidente hay mucha competencia. El ser humano como que alimenta más el ego a través de cualquier práctica, no solo deportiva, también laboral, también a nivel profesional. Es decir, somos sociedades de este lado del mundo, en Occidente, que siempre estamos en competencia. Es algo que se nos inculca desde muy chiquitos, claro, ¿no? Y entonces viene una filosofía que intenta nutrir más tu parte espiritual, tu desarrollo de conciencia, y no la sabemos llevar a cabo tal cual, y la adaptamos a nuestra cultura más basada en el ego y en la competencia. Uh-huh. Porque yo me imagino que si viene un hindú a ver cómo hacemos yoga de este lado del mundo, va a decir: ¿Esto qué hacen? ¿No? A ver, ¿quién trajo el yoga? No recuerdo en este momento. Yogi Bhajan. Ah, ok. Yogi Bhajan fue el primer maestro que lleva el yoga a Europa, y a partir de él empiezan a generar otros maestros, empiezan a llegar y se van extendiendo. Y a partir de esas primeras generaciones empiezan ya las deformaciones del yoga. A ver, Kundalini Yoga. Uh-huh. ¿Es un estilo de yoga? ¿Se puede llamar estilo? Claro. ¿O una filosofía uh-huh. de yoga mucho más espiritual o de manejo de energía? Sí. A ver, platícanos, ¿qué es el Kundalini Yoga? El Kundalini Yoga sobre todo está muy relacionado con lo que llamamos la anatomía sutil. Su mismo nombre te lo dice. Kundalini es justamente la energía que tenemos en el hueso sacro, que conocemos como energía Kundalini, y que a través de algunos ejercicios, respiraciones, vamos a ir despertando para que esa energía, la energía sexual, la libido, vaya ascendiendo y sobre todo vaya despertando los distintos chakras o niveles de conciencia para que alcancemos la iluminación. Entonces, el Kundalini Yoga es un yoga muy interesante, es muy relajado, es un yoga demasiado sutil, que a la mayoría de las personas no les agrada mucho. No les agrada porque prefieren estar parándose de cabeza, estar torciendo, a estar más conscientes de todos sus procesos internos, ¿sí?
Entonces es muy interesante, pero realmente se practica poco. Ok, claro, como que no gusta, ¿no? Porque no me estoy contorsionando. También hay un fenómeno muy interesante y no muy, que no ayuda mucho al yoga como filosofía, y es esta competencia también que empieza a ver con lo que llevas puesto para hacer yoga, ¿no? Sí. En el Kundalini, recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de tomar Kundalini, y sí, la maestra viene con turbante, la instructora, y viene toda de blanco y con ropa muy holgada, ¿no? Y con una piel de borrego. Ajá, exacto. Sí. Y cada cosa en Kundalini tiene su porqué, ¿no? El por qué traen el turbante, por qué de blanco, la piel de borrego, que también nunca lo entendí, ¿no? Viene siendo como parte de toda una tradición, ¿sí? Y efectivamente cada elemento tiene una razón de ser. Pero lo más interesante del Kundalini Yoga son lo que ellos llaman las kriyas. Esa secuencia de movimientos que van haciendo no las pueden modificar. Siempre son las mismas, y siempre llevan su manual. Entonces, siempre van a seguir las instrucciones originales del maestro, ¿sí? Y ahí en esa parte, si por ejemplo me cuesta mucho trabajo en lo personal, porque siempre pienso que podemos mejorar, podemos intentar estructurar alguna otra forma, ¿sí? Sin alterar la esencia del yoga Kundalini, pero creo que podemos intentar hacer algo más, ¿sí? Si no quedarte únicamente en lo que ya está establecido por la tradición. Que sea parte de la tradición no quiere decir que sea lo mejor ni lo único. Siempre todo está en constante cambio. Yo creo que nos debemos dar la oportunidad de practicarlo y de ver si a nosotros, sobre todo, nos sirve así como está o buscar otras alternativas. Es la única parte que no me agrada mucho de Kundalini Yoga, esa visión tan, yo diría, tan esquemática de cómo dan sus clases. Oye, pero ¿no sería entonces el estilo de yoga más puro que actualmente existe aquí en Occidente? Porque tienes razón, ellas van con su manual y no se pasan del número de repeticiones de la kriya o el tiempo, ¿no? Pero lo que pasó en el Hatha Yoga ya es un manoseadero de, ¿no? Ya cada quien inventa. Y hay, no sé, ¿no? Acroyoga y... Existe, de hecho, inclusive hasta el yoga desnudo, ¿no? Okay. Entonces, pero, pues se supone que yoga desnudo, por ejemplo, tiene como objetivo el que logres controlar la libido, en lugar de que se te despierte la hormona cuando estás en clase, que aprendas a controlar, ¿sí? Entonces, pero eso es un invento de Occidente. De Occidente, claro. Entonces, yo creo que no necesitas estar viendo cuerpos desnudos para controlar justamente la libido. Puedes transmutar esa energía en otras cosas, ¿sí? Hacer una alquimia de la libido. No necesariamente necesitas hacer yoga desnudo, más bien creo que muchas personas llegan al yoga desnudo con un objetivo totalmente lujurioso. Claro, ¿sí? Claro. Y hablando de la energía sexual, que es la energía finalmente creadora, es una energía que nos permite crear vida, es una energía muy poderosa, y en el Kundalini lo que se busca es subir esa energía a través de todos los chakras
y llevarla a un estado máximo de conciencia, ¿no? Claro. Que es cuando llega al último chakra, ¿no? ¿Esto no sucede, no es un principio en Hatha Yoga? No. Hatha Yoga, la palabra está formada por la etimología Ha, Sol, Ta, Luna. Es el yoga de las polaridades, de positivo, negativo, masculino, femenino, y trata sobre todo de encontrar el punto de equilibrio en las dos polaridades. Entonces, por eso trabajamos por el lado derecho y después por el lado izquierdo. Todo lo tratamos de equilibrar. Entonces, lo que nosotros debemos entender siempre es que vivimos en un universo y en una dimensión dual y polar. Por ejemplo, no sé, para que exista un hombre debe existir una mujer, pero en el cuerpo del hombre hay una parte femenina y en el cuerpo femenino hay una parte masculina. Por ejemplo, en el cuerpo masculino los pezones no nos sirven para amamantar. Esa es nuestra polaridad femenina. En el caso de la mujer, un clítoris no le va a servir para eyacular, solo es parte de el proceso de la dualidad. Entonces nosotros debemos entender esa dualidad que hay dentro de nosotros mismos para tratar de irla equilibrando, pero ese equilibrio también está muy relacionado con la alimentación. Por eso justamente el yoga es una forma de vida. Implica que te vuelvas vegetariano y que trates de retornar a la vida lo más natural que sea posible, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los instructores actualmente no siguen la dieta vegetariana o por lo menos ovo-lacto vegetariana. Simplemente, pues ellos cumplen con su función de dar clase, pero no están llevando ese estilo de vida que implica el retorno a lo natural. Por ejemplo, los baños de agua fría, tratar de ubicar tus horas correctas de sueño, etcétera, etcétera, son elementos que están tratando de que tú retornes a la naturaleza esencial que tenemos como un cuerpo biológico. Claro. ¿Sí? En la práctica del Hatha Yoga hay instructores que te invitan mucho a que te pares en tu tapete, te arraigues a la tierra. Hay mucho contacto, mucha conciencia justamente de el equilibrio que debe haber entre tu cuerpo y la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y también hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría que nos platicaras cuál es la importancia de la respiración, el prana yoga, uh-huh, sí, en el hatha yoga, que es donde veo que los instructores que se tratan de apegarse más al yoga clásico, cuando terminas tu sesión de yoga, antes de la relajación, hay una serie de ejercicios justamente para equilibrar los hemisferios, algo así. Sí, claro. De hecho, la respiración es la base de la vida. Y entonces nosotros debemos entender que si modificamos nuestro ritmo respiratorio, se modifica el ritmo cardíaco. Al modificar el ritmo cardíaco, también se modifica todo el proceso circulatorio. Entonces, la oxigenación que va en nuestra sangre llega a nuestro cerebro y hay una modificación en las cantidades de oxígeno. Sobre todo va a darse una hiperventilación cerebral y eso cambia mucho nuestra percepción. Miramos las cosas, percibimos las cosas de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, existe lo que se llama algunas gentes le llaman la respiración de fuego. También existen otras formas de respiración en las que al alterar el ritmo cardíaco y hiperventilas el cerebro,
cambia la percepción que tú tienes de la realidad. Entonces, muchas personas lo asocian como si estuvieses ingiriendo alguna sustancia que llamamos enteógenos, como si estuvieras ingiriendo algún enteógeno. Algunas personas se marean, a otras les da dolor de cabeza, y cuando ya vas acostumbrándote a esos cambios tan fuertes de hiperventilación, tu percepción del mundo cotidiano se modifica. Vas a percibir de una manera diferente la realidad. ¿Por qué? Porque haces que tus neuronas estén vibrando en una frecuencia diferente. Y al estar en una frecuencia distinta, tu percepción cotidiana se modifica. ¿Sí? Claro. Entonces, y ahí es cuando el yoga puede empezar a hacer su magia. Claro. ¿No? Porque si es una práctica que haces todos los días, ¿no? Antes de tu relajación, te ponen a hacer ejercicios de respiración, sí se logra una modificación finalmente de la percepción de tu entorno y por lo tanto tu comportamiento también cambia, ¿no? Hay también en el Hatha Yoga justamente un momento para inhalar cuando estás haciendo posturas y un momento para exhalar. Y eso es, creo, y ahorita nos platicas más a fondo, la diferencia entre el fitness, el hacer ejercicio y el practicar yoga, ¿no? Incluso, hay instructores que te dicen, y tu mirada al cielo, y tu mirada, o a la mirada a la punta de la nariz. Esto tiene también que ver con ayudarte a ir cambiando tu percepción de ti y luego hacia afuera. Lo que pasa es que por lo general nuestra mente está ubicada en lo que llamamos la mente ordinaria. Es una mente muy dispersa, le llaman muchas personas el chango borracho o la loca de la casa, ¿sí? Siempre está pensando una cosa, la otra, ya se responde, se pregunta, se contesta y nunca llega a ninguna conclusión. Cuando estamos en el yoga se trata de que toda tu mente vaya trascendiendo del plano de lo ordinario a niveles de conciencia. Lo más ideal sería alcanzar el estado de la conciencia pura, que fueras capaz de estar plena y totalmente concentrado en el aquí y en el ahora, y que dejaras de estar pensando en el mundo exterior, pero sobre todo que fueras más consciente de todos los procesos que se van generando, para que así tu mente vaya alcanzando estados cada vez más elevados de conciencia, ¿sí? Entonces vivimos por lo general en el día a día en la mente ordinaria, y conforme vas practicando yoga y conforme vas meditando, vas trascendiendo a lo que llamamos la conciencia pura, y después de la conciencia pura, la conciencia divina, para después llegar a la conciencia universal. Entonces, para eso justamente está el Raja Yoga o la meditación. Necesitamos ir aprendiendo a manejar nuestra propia mente, aprender a identificar en qué nivel estamos para así irla trascendiendo. Así como nos estás explicando, empiezo a imaginarme la clase de yoga ideal, ¿no? Primero empiezas, por supuesto, de menos a más, ¿no? Con tus posturas, siempre con la intención primero de arraigarte a la tierra y estar muy presente, que es esto lo que nos explicas, ¿no? El porqué de la respiración, porque nos mantiene en el aquí y ahora, con la mente en el cuerpo, y finalmente se cumple esto de que yoga es unión. Entonces no estoy pensando en que ahorita que llegue me baño y bla, 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 sino estoy acá sintiendo mi cuerpo, sintiendo la postura, sintiendo incluso cómo va subiendo la energía, ¿no? Y después de al final, algunos instructores te invitan a la meditación. ¿Es porque tú ya hiciste un recorrido preparando tu cuerpo para la meditación? Claro, sí. Okay. Y uno de los problemas que tienen actualmente los practicantes de yoga es que no practican
el proceso de la meditación. Simplemente se quedan en el plano de lo corporal y por eso justamente mencionaba hace un momento, el Raja Yoga o Raja Yoga es el yoga verdadero para muchos instructores de la India, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es sobre todo unir el yo individual con el yo universal en ese proceso que llamamos el nirvana, el samadhi, etcétera, etcétera, ¿sí? Alcanzar ese estado de conciencia. Yo ocupo una analogía para describirlo. Imagina que tú eres una gotita de agua y ¿qué pasaría si a través del proceso del yoga y particularmente la meditación haces que esa gotita de agua regrese al mar? ¿Sí? Esa gotita se integra con el absoluto. Entonces lo que buscamos con el yoga es justamente que tú como gota de agua te integres a la totalidad de la mente universal y que vivas la experiencia de ser uno con todo. ¿Qué pasaría? Va a cambiar tu percepción de la realidad por completo cuando rompas esa idea de individuo, de creerme único e irrepetible, de ser distinto de los demás. Cambias tu percepción y te das cuenta que en realidad en primer lugar, ni eres único ni eres irrepetible. ¿Por qué razón? Solo somos diferentes en apariencia. En esencia todos somos iguales. Muchos dicen, sí, pero yo tengo huellas digitales diferentes. Pero tú y yo tenemos huellas. Sí, pero yo tengo pensamientos distintos, pero todos pensamos, ¿sí? En esencia somos iguales, solo en apariencia somos diferentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que formamos parte de una totalidad, entonces nos damos cuenta que cada acto, cada palabra, cada acción, cada pensamiento e incluso cada no acción que tú realizas afecta a todos los demás. Por lo tanto, se genera un sentido de responsabilidad muy grande de ti para con todo lo demás. Claro, ¿sí? Te pone en un estado de conciencia, ¿no? Siguiendo con la idea de una clase de yoga clásica, la meditación viene antes de la relajación o viene después. Depende de la escuela donde se esté practicando. En algunas la meditación es previa a toda la clase. Y en la mayoría viene después de la relajación. Se da la relajación y una vez que ya se relajó el cuerpo físico, se pasa a la relajación emocional y ya pasamos a la concentración. Lo que muchas personas no ubican es exactamente el proceso de la meditación. La meditación requiere, en primer lugar, una relajación física, emocional, mental, luego viene la concentración y al último viene la meditación. ¿En qué consiste la meditación a diferencia de la concentración? La concentración consiste en que tu mente se enfoque en un objeto específico. Le llamamos el objeto de meditación, pero la meditación consiste en unificarte con el objeto. Es decir, mentalmente vas a unificarte con ese objeto. La primera vez que yo tuve esa experiencia fue una experiencia tan bella que no cabe duda que valió la pena por tantos años que me llevó practicarlo. No tenía yo absolutamente un peso, era un domingo y dije, bueno, pues ¿qué cosa voy a hacer? No tengo a dónde salir, no tengo dinero, pues me voy a poner a meditar. Y me puse a meditar. En aquellos años hacía yo budismo zen. Me puse a hacer la meditación con un crisantemo y pues como no tenía nada que hacer y era toda la tarde y pues todo el día libre, me puse a meditar. Puse un crisantemo y ahí me quedé, no sé, 2-3 horas meditando.
y de pronto viví la experiencia de ser un crisantemo. Ay, qué bello. Viví esa experiencia, te integras. Y entonces realmente ese estado mental, ese estado de conciencia, se logra pocas veces. Entonces la mayoría de las personas confunde concentración con meditación. La meditación es justamente unificarte con el objeto de meditación, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas nos quedamos en el proceso de concentración. A ver, al principio decíamos que nuestra mente, especialmente de este lado de Occidente, ¿no? Es como un changuito que brinca de rama en rama, pensamiento en pensamiento, así estamos, ¿no? Y también hemos dicho que una clase de yoga clásica, tradicional, apegada a sus raíces, pareciera que te va preparando físicamente, emocionalmente y hasta energéticamente para poder meditar. ¿Es así? Sí, claro. Así te va llevando poco a poco y justamente la práctica del yoga como una forma de vida te va generando las condiciones para que tú alcances esos estados. El simple hecho de cambiar tu alimentación, eso va a afectar tus procesos emocionales, energéticos y mentales, ¿sí? Entonces, somos lo que comemos. Entonces, si nosotros vivimos alimentándonos con toxinas, etcétera, etcétera, evidentemente no vamos a tener un nivel de vibración o un nivel de frecuencia tan sutil que nos permita alcanzar estados superiores de conciencia. Entonces necesitamos darnos cuenta que nuestra alimentación también es parte del desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Entonces mejora tu alimentación para que también ubiques que tu vibración, tu nivel de conciencia se va modificando, ¿sí? Necesitamos darnos cuenta que, bien dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, también necesitamos alimentar mejor nuestro corazón. Si te la pasas viendo programas frívolos, te la pasas viendo programas de violencia, etcétera, de eso estás alimentando tu corazón. Entonces, cuida tu alimento físico, cuida tu alimento emocional, cuida tu alimento mental, para que así vayas alcanzando cada vez estados más sutiles de conciencia, ¿sí? Entonces, por eso justamente yoga es una filosofía y una forma de vida, claro, no solo un deporte, ¿no? Claro, y creo que queda, después de este recorrido que hemos hecho de una clase de yoga tradicional, podemos ver que el objetivo final es llevarte a la conciencia, no es la contorsión y el outfit así super fashion, ¿no? Lucir, no, a ver, tiene un objetivo que no es únicamente las posturas. Hay también muchos instructores, cuando dan esta clase de yoga más apegada a lo clásico, te dicen que la postura más importante es Shavasana, ¿no? La de la relajación. Y te dicen, no te puedes mover, estás en postura, ¿no? ¿Por qué es la más importante? Va a depender del instructor, ¿sí? Okay. Para algunos la más importante viene siendo la flor de loto. Okay. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el caso de la flor de loto hay sobre todo, proceso energético donde las dos polaridades de las piernas van a equilibrarse. Hay un equilibrio y la energía va ascendiendo por la columna vertebral de una manera más efectiva. En el caso de la postura del cadáver, de Shavasana o Savasana, se está dando el proceso de, sobre todo, relajación profunda,
no hay un desgaste energético porque estés tratando de sostener la postura como en flor de loto. Debes tener la columna recta y sobre todo si no estás acostumbrado, te implica malestar, te implica dolor, y estar acostado ya es relajarte totalmente, te es más cómodo, te es más fácil, ¿sí? Entonces, pero también muchas personas creen que si no haces flor de loto no puedes meditar. Y no, eso también es un parámetro absurdo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los monjes budistas, pues por los hábitos que tenemos, no podemos hacer uso de la flor de loto y nos la pasamos meditando. Entonces, lo importante es que quitemos todos esos parámetros que nos han implementado. Lo importante es el proceso mental que te va a llevar a alcanzar estados superiores de conciencia. Ok. Eso es el Hatha Yoga, pero también llegó a Occidente Iyengar. ¿Tú qué opinas de ese estilo de yoga? De hecho, Iyengar viene siendo un estilo con mucho conocimiento teórico, ¿sí? Está basado sobre todo en los libros, el árbol del yoga, está basado en el conocimiento teórico de lo que es la estructura original del Hatha Yoga. A mí me parece bastante interesante, me ha servido mucho el conocer todo el proceso teórico que tiene. Es sobre todo desde ese punto de vista como instructor te sirve mucho. Te va a dar pautas para que tú entiendas perfectamente cómo estructurar una clase y cómo ir evolucionando en tu práctica, ¿sí? Okay. Entonces me parece una técnica, un estilo muy, muy especial. Okay. A diferencia de las variantes que existen actualmente, sí, cosas tan extrañas. Y luego lo peor del caso es que la gran mayoría de las señoras de alta sociedad van a tomar clase de yoga para que cuando ya se paren de cabeza puedan sacarse la foto y llevarla al Face, cosas claro. Así tan absurdas que realmente pues ese no es el objetivo. Entonces claro. Lo que están haciendo es únicamente deformar lo que es el yoga. Claro, además cada postura tiene su contraindicación, ¿no? Por ejemplo, el parado de cabeza tiene muchas contraindicaciones, no es para cualquiera. Sí, entonces, pues yo creo que si las personas entendiéramos que el objetivo esencial del yoga es alcanzar ese estado de conciencia donde el individuo se conecta con el absoluto, dejaríamos de estar perdiendo el tiempo tratando de buscar en el yoga el desarrollo del ego y de las frivolidades, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, la gran mayoría de personas que practica el yoga lo hace con un afán meramente ególatra, ¿sí? Los mudras y los mantras presentes también en las clases de yoga, especialmente las clásicas, ¿no? ¿Qué objetivo tienen? Los mantras, en primer lugar, la palabra mantra tiene esta etimología. Man significa mente y tra significa liberación. Es la liberación de la mente. Debido a que nuestra mente tiene sobre todo una característica. La mente humana es unipuntual, es decir, no puede pensar dos cosas a la vez, solo piensa una. Muchas personas, sobre todo se dice que las mujeres tienen la capacidad para pensar dos o tres cosas al mismo tiempo. ¿Y si somos mamás? No es sí. Garantía. Sí, cómo no. Lo que sucede más bien tienen más velocidad para pasar de un pensamiento al otro, ¿sí? Nosotros somos unipuntuales. Entonces, si tu mente se enfoca en repetir un mantra, entonces
tu mente se desconecta de todo lo demás, se libera de todo el proceso, porque al estar repitiendo un mantra, en realidad, en primer lugar, un mantra es un sonido trascendente que no tiene ningún significado, solamente tiene una vibración que busca despertar en ti una frecuencia específica, ¿sí? Decía mi maestro, si alguien te pregunta qué quiere decir un mantra, tú le dices, tradúceme el canto de un pájaro o tradúceme el sonido de una patrulla. ¿Y qué me van a decir? Pues, ¿qué te van a decir? No te van a decir nada. ¿Por qué? Porque ni pueden traducir el sonido de un ave, porque simplemente esa vibración que tiene te genera calma. Y si tú escuchas una patrulla, ese sonido, aunque no diga ninguna palabra, te está generando angustia. Entonces lo mismo hace un mantra. Es una vibración que te va a generar una frecuencia específica, ¿sí? Y en primer lugar, tu mente ya está vibrando en esa frecuencia. Y segundo, tu mente está enfocada en ese objeto. ¿Los mudras? Los mudras son, sobre todo, tienen dos características. Muchas veces, cuando los vemos desde el punto de vista simbólico, van a representar algunos objetos. Por ejemplo, esto que llamamos el Dhyana Mudra es en realidad simbólicamente la representación de unos cuencos. Este es el Dhyana Mudra o el mudra de la meditación, que originalmente en Tibet se ocupaba este mudra como señal de o como símbolo de los monjes que siempre andaban buscando que les regalaran alimento, que les regalaran algo. Entonces, como si fuera un cuenco. Esto simboliza un cuenco a nivel simbólico. Y ahora, a nivel energético, los hombres ponen la mano derecha arriba, o la polaridad positiva arriba, y las mujeres al revés. ¿Con qué objetivo? Energéticamente, para equilibrar sus dos polaridades. Así es como funcionan los mudras. Tienen un valor energético porque cada dedo tiene una carga energética y está relacionada directamente con algún órgano específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú recuerdas, en el programa, uno de los programas que grabamos, decíamos sobre este mudra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ubicamos esto, aquí hay un equilibrio, en primer lugar, con la polaridad positiva y negativa y en armonía con la triada. Entonces, siempre vamos a encontrar esa carga de polaridades, sobre todo este proceso energético o también el proceso, sobre todo simbólico. Esas son las dos características que tiene un mudra. Y en algunas posturas se utilizan los mudras, ¿no? Sí. ¿O en todas? No, en la mayoría, pero muchas personas creen que los mudras solo se hacen con las manos. En realidad hay mudras que se hacen con todo el cuerpo, ¿sí? Okay. Por ejemplo, justamente la flor de loto, el águila, la flor de loto es un mudra completo. ¿Sí? Okay. Y ahí corre energía de determinada manera. ¿Sí? Entonces, pues cada parte de nuestro cuerpo tiene una carga energética. Entonces, como si fueran conectores, si tú haces esto, sería diferente de hacer esto, claro. Que no lo sentimos, pues eso es porque no tenemos la sensibilidad pero es nada más cuestión de ubicar lógicamente. Si todo nuestro cuerpo es un proceso energético, evidentemente cada vez que nosotros cambiamos el contacto, el proceso de electrificación o de magnetismo cambia. ¿Sí? Okay. Sánscrito. Dictar la clase en sánscrito tiene un efecto a que si la llevas en español.
Ahí hay una cuestión muy complicada. En mi caso, profesionalmente yo soy lingüista. Para la lingüística, el sánscrito lo conocemos como el proto-indo-europeo. Es la lengua materna de todas las lenguas del mundo occidental, a grado tal que, por ejemplo, se conoce que los vestigios más antiguos de las lenguas primitivas, la más antigua justamente es el sánscrito, ¿sí? Y todavía tenemos muchas palabras que vienen del sánscrito. La más conocida, por ejemplo, es yoga, que viene de yug. De yug viene yugo, es la unión de dos bueyes, ¿sí? Yugular, la unión de una vena con una arteria. Cónyuge, la unión de dos parejas, ¿sí? Entonces, así justamente es como vamos ubicando que la lengua sánscrita es la lengua materna de los idiomas del mundo occidental, pero actualmente en realidad no se tiene más que conocimientos evidentemente escritos, no se sabe cómo se pronunciaba. Y desde mi punto de vista he visto que muchos instructores lo que hacen es sobre todo ocupar el sánscrito como si fuera un estatus que les da el pronunciar las posturas en sánscrito, cuando en realidad no sabemos cuál era la forma original de pronunciarse, ¿sí? Entonces, a grado tal que muchos dicen, por ejemplo, asana, asana o asana. Entonces, ¿cuál de las tres es la correcta? ¿Sí? En realidad no lo sabemos y no lo vamos a saber porque es una lengua que ya no existe, ¿sí? Entonces, el problema es justamente que muchos instructores la ocupan como para darse un estatus más elevado, claro. ¿Sí? Es parte del ego, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, lo importante es que nos podamos entender qué postura estoy tratando de enseñar para que ellos puedan seguir con el código que yo estoy utilizando. No sé, ¿tú claro. qué opinas de eso? Pues mira, sí me ha tocado tener instructores que te dictan toda la clase en sánscrito y pues te haces bolas porque dices, ¿qué es eso, no? Entonces detienes el fluir de tu clase porque observas al profesor, al instructor, si es que la está haciendo, porque hay instructores que van caminando con las manos en la espalda y solo te están corrigiendo así con su dedito gordo del pie, ¿no? Y dices, no sé qué postura es esa, ¿no? Entonces, sí, de pronto entra en conflicto y sí es cierto, te impacta más cuando el profesor dices, wow, pues ¿qué? ¿Cuántos años vivió en la India? ¿Qué onda, no? Es súper profesional, ¿no? Y más si solo dicta la clase y no está al frente tuyo haciendo la clase contigo, acompañándote contigo, ¿no? Entonces sí, yo lo prefiero en español, por supuesto, porque sánscrito no es fácil. Ya. Entonces, yo creo que la razón por la cual la mayoría de los instructores que utilizan el sánscrito es ya sea porque la tradición de su estilo así lo marca o porque el ego es demasiado grande, ¿sí? Oye, hay un estilo de yoga, no recuerdo cómo se llama, que son es también como una coreografía, son pasos. El Ashtanga Yoga. Ashtanga. Bueno, tú dices Ashtanga, yo digo Ashtanga. Ajá, justamente lo que te digo. Como no sabemos exactamente cuál es la forma de pronunciarlo, lo importante es que nos entendamos en ese proceso. Y del Ashtanga Yoga también no te sales de ahí, ¿no? Son secuencias como el Kundalini. Pero, por ejemplo, hay un estilo de yoga que se llama Ashtanga Yoga Flow. Ese tiene la diferencia de tratar de ir cambiando las secuencias
pero que las secuencias vayan concatenadas. Uno de los problemas que tienen muchas clases es que, por ejemplo, te ponen en las primeras posturas de pie, la siguiente de boca abajo, luego te vuelven a parar, luego de cabeza, luego boca arriba, y pierdes mucho tiempo entre pasar de una postura a la otra. Claro. En cambio, en el yoga flow vas pasando de esta postura a la que esté más cerca de esta y más cerca de esta y más cerca de la fluido, otra. ¿no? Es muy fluido, sí, es bellísimo, y con que tú cambies la primera postura, ya la clase la cambiaste completamente, ¿sí? Claro. Entonces, algo que a mí no me ha agradado mucho de la gran mayoría de las escuelas donde he estado es que a los 3 meses ya te sabes su secuencia. Ya a los 3 meses ya dices, ya se viene esta, viene la otra, okay, ¿sí? Entonces, en cambio, una clase de yoga flow es una clase que siempre hay algo nuevo por aprender. Claro. Siempre. Al principio te referías de Ashtanga, ¿no? Que dices, ya sé cuál sigue, ya sé cuál... Pero es un yoga muy demandante. Es clásico y es muy demandante físicamente, ¿no? Sí. Y cuando yo estuve por primera vez en el yoga, estuve en una escuela, la Gran Fraternidad Universal, pero justamente tienen 3 secuencias y siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Su calentamiento, sus posturas llevan la misma secuencia. Y para los digamos que alumnos comunes hay 11 posturas y eso es todo. Y para los que nos integramos a la logia que tienen ellos, te aumentan otras 4 posturas y eso es todo lo que te pueden enseñar, ¿sí? Entonces, cuando en realidad, ¿cómo vas a limitarte a 15 posturas sabiendo que existen más de 100? Claro. ¿Sí? Entonces, pues así es mi voracidad por el conocimiento de las posturas, ¿sí? Claro. Entonces pasé por esta escuela, por la otra, por aquella y de todas aprendí algo, pero desgraciadamente en la mayoría se estabilizan en una secuencia, ¿sí? Sí. Ok, Kelsang, pues aprendí mucho en esta plática. Me encanta que rescatemos el objetivo del yoga, que es llevarte a un estado de conciencia superior, que no sé si es correcto decirlo así. Y bueno, para quienes nos ven, quizás sea bueno regresar al yoga clásico, en donde al cuerpo se le honra, se le cuida, pero también a la mente se le equilibra, y tratar de subir esta energía, ¿no? A través de los chakras, irlos despertando. Y también, perdón que te interrumpa, yo creo que también es importante retomar la idea del karma yoga. Si yo ya evolucioné espiritualmente, ahora ¿qué hago en beneficio de los demás? Sí, el karma yoga es una base esencial del desarrollo espiritual. Aprende a dar sin esperar nada a cambio. Claro, llevar esto a la vida, ¿no? A la vida, justamente. Ok, pues muchas gracias, Kelsang. Siempre es maravilloso escucharte y tenerte aquí. Muchas gracias. Y gracias, nos vemos en una siguiente charla aquí en Universo 24. Gracias.